Bueno, si te parece, Andrea, vamos a recibir ahora a Jaime Rivera, él es consejero electoral del INE. Gracias, Andrea. Jaime, buenas noches. Leonardo, me alegra mucho saludarte y aprovecho para desearte un año muy feliz y a todo tu equipo también. Consejero, por supuesto que le deseamos exactamente lo mismo. Cuéntenos, me resultó un poco llamativo el hecho de que no haya llegado así como una propuesta de consenso de todos los órganos electorales. Ahora ahí está pues una serie de planteamientos. Déjeme empezar la conversación preguntando si hay por lo menos acuerdo en que no coincidan las elecciones judiciales con las constitucionales que tendremos el año próximo, consejero. Sí, esa es una de las propuestas que concitó el mayor consenso entre los consejeros electorales. No es conveniente desde nuestro punto de vista como responsables de las elecciones, y podríamos decir, sin jactancia, como expertos en elecciones, no es conveniente que las elecciones judiciales se realicen el mismo día que las elecciones políticas, principalmente por la saturación que habría con tantas candidaturas, por la complejidad que esto implicaría, porque haría muy difícil para los electores ejercer sus votos múltiples y complejos, así como haría prácticamente imposible que los votos se contaran por las propias mesas directivas de casilla, que ese es uno de los mecanismos que da más confiabilidad a las elecciones. La clave, ¿no? Digo, si no cuentan los ciudadanos los votos, como ocurrió en las judiciales, pues apaga y vámonos, ¿no? Así es, esa fue una de las debilidades, yo diría, quizás fue inevitable dadas las circunstancias, pero es algo muy indeseable para unas elecciones confiables y auténticas. ¿Se puede garantizar efectivamente independencia en los fallos, todo lo que decía Pablo Gómez, sin la autonomía constitucional, Jaime? Desde mi punto de vista, no. No, y de eso dan cuenta. O sea, la autonomía es la capacidad de gestionar por sí mismo. Uh-huh. Y la independencia de las decisiones depende mucho, no solamente de la buena voluntad de los funcionarios que dirijan los organismos del Estado, sino dependen de que puedan tomar decisiones con imparcialidad. Sin autonomía, la imparcialidad no puede garantizarse. Y en la prehistoria electoral de México, digamos de hace 40 años para atrás, estaba muy claro que la independencia de las decisiones y la imparcialidad de las autoridades electorales estaba condicionada, en el mejor de los casos, a la buena voluntad de los funcionarios y casi siempre a la voluntad de el partido dominante y su gobierno. Sobre el tema de la revocación de mandato, ¿hay alguna posición de los consejeros? Si es conveniente o no que aparezca también de manera simultánea a las elecciones políticas. Eso sería otra razón para saturar las elecciones y hacerlas logísticamente inviables. Y si me permites, doy una opinión al respecto también. La revocación de mandato, constitucionalmente y según la ley secundaria en esta materia, debe ser independiente de la competencia política y debe ser un reclamo ciudadano cuando hay inconformidad con el gobierno. Por ejemplo, en la revocación de mandato no se permitió la vigilancia de los partidos políticos. ¿Cómo se haría entonces con unas elecciones en las que los partidos políticos no pueden vigilar en las casillas y en los cómputos de votos? Creo que por muchas razones políticas de fondo y también operativas es inconveniente, indeseable que tantas votaciones concurran en una misma jornada electoral. O sea, cada tema en su cajón. Permítame poner una brevísima pausa, regresamos en un instante.
Seguimos en conversación con el consejero Jaime Rivera del Instituto Nacional Electoral. Consejero, ¿qué otros puntos relevantes, en qué puntos relevantes hubo también alto nivel de convergencia entre los consejeros y consejeras? Uno de ellos es la importancia de la representación política que debe corresponder con una razonable proporcionalidad, digo lo mínimo, con la votación popular. Otra, reforzar las capacidades de fiscalización del INE mediante la obligación de las autoridades financieras, por ejemplo, de entregar toda la información. Eso ya está en la ley y en varias ocasiones se ha opuesto el secreto ministerial para negarle información al INE que necesita para sus investigaciones. Una propuesta es que por ley, no solo por criterio jurisdiccional, quede claramente establecido que el secreto ministerial no se aplica a las investigaciones que el INE tenga que hacer en materia de fiscalización. También es importante regular las acciones afirmativas para que no, digamos, que tengan más estabilidad como una forma de participación. Ya su contenido específico será cosa de valorarlo, pero que no todo se decida por el INE o por tribunales electorales. Ya. Y algo que, si me permites, un comentario Por favor. adicional. Pablo Gómez, presidente de esta Comisión para la Reforma Electoral, manifestó en esa reunión que las reformas electorales en México nunca se han hecho por consenso. Eso es contrario a lo que ha sucedido durante los últimos más de 40 años, desde el inicio de la reforma política, en las que hubo por lo menos diálogo con la oposición. Y de 1990, de 89 en adelante, todas las reformas se hicieron por acuerdo entre el partido gobernante y varios o todos los partidos de oposición, y casi siempre por reclamos de la oposición. Claro. Esa me parece que no fue solo una frase de apreciación de la historia de las reformas electorales. Totalmente imprecisa. Imprecisa, pero además podría entenderse que no hay mucha disposición a negociar con las fuerzas de oposición. Y eso no es deseable. Las reglas del juego de la competencia electoral deben ser aceptables y acordadas en lo posible por quienes participan en el juego. ¿En qué puntos hubo más debate entre ustedes, Jaime? Por ejemplo, sobre el alcance de voto electrónico, que puede ser una herramienta tecnológica que ayude a acelerar algunos procedimientos, por ejemplo, el de conteo de votos y elaboración de actas en las casillas, pero que desde la opinión de algunos, me incluyo, el voto electrónico por urna electrónica en la casilla está debidamente vigilado y por lo tanto hay garantías de secrecía del voto y autenticidad del voto. El voto por Internet, desde mi punto de vista, correría el riesgo de estar expuesto a intromisiones o coacción del voto, porque se podría reunir un grupo de personas y que fueran guiadas o coaccionadas por quienes tengan alguna forma de influencia o capacidad de presión o de condicionamiento del voto. Y eso es claramente indeseable desde mi punto de vista. Ese es un punto, por ejemplo, en el que hay también algunas diferencias. Y en algunos casos ya muy particulares sobre las acciones afirmativas, que siendo, desde mi punto de vista, una acción importante para compensar a grupos que han estado en condición históricamente de desventaja, esto no debe sustituir del todo la
la libre voluntad de los electores. También sobre cuestiones del presupuesto y de procedimientos internos, por ejemplo, si los titulares de direcciones y unidades técnicas del INE, cargos directivos ejecutivos, deben ser nombrados por el Consejo como lo establecía la ley desde hace más de 20 años, o como existe ahora a partir de una reforma extraña que se introdujo subrepticiamente o sorpresivamente en 2024 para que no sea necesario el acuerdo del colegiado para hacer ese tipo de designaciones. En ese punto ha habido diferencia. Pues consejero, muy agradecido. El agradecido soy yo, querido Leonardo. Muchas gracias. Cuídate y feliz año. Jaime Rivera. Y vamos ahora con la